Buenas noches, hermanos, hermanas, saludarles con la paz del Señor a todos los que están conectados, los que se están conectando por vía Meet, por Facebook, que Dios les bendiga mucho. Nosotros somos de la iglesia Nuestro Refugio es Dios, del Ministerio Evangélico Fuego Divino, y cada jueves tenemos lo que es la enseñanza bíblica, amén. Estamos aprendiendo lo que es el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a continuar, mis hermanos, con lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto y el desorden que estaban viviendo. En la anterior clase hemos visto la solución que Pablo le ha puesto, ¿verdad? Que les faltaba amor, ¿verdad? Aún así, mis hermanos, en este capítulo, Pablo va a poner orden, mis hermanos, ya un poco más a profundidad, ¿ya? Va a poner algunas normas, va a poner, mis hermanos, algunas reglas que se tienen que tienen que pasar en las iglesias, mis hermanos, que muchas veces ya no se cumplen, muchas veces ya no, ni siquiera se toma en cuenta, ¿amén? Pero para eso está la Biblia, mis hermanos, para hacernos recordar cómo tiene que ser una iglesia ordenada. En este caso, mis hermanos, el hablar en lenguas. Voy a dar lugar, mis hermanos, a lo que es nuestra hermana Zenobia, que esta noche nos va a exponer la palabra del Señor. Hermana Zenobia, tienes la palabra. Amén, hermanos. Antes de empezar, vamos a orar. Amén. Padre bendito, Padre amado, Señor, Gracias, hoy Señor nos Jesús, presentamos gracias, Señor, ante por tu este tiempo, presencia, Señor. papá, para pedirte sabiduría, mi Dios bendito, de todo lo que tú nos quieres enseñar, que podamos entender, poner en práctica, mi Dios bendito, en todo lo que vayamos a estudiar. Papá, también te ruego que todos mis hermanos que están conectados por las redes sociales, mi Dios, sea también tú mismo, papá, dándoles espíritu de sabiduría, mi Dios bendito, para poder comprender de tu palabra, de tu gran amor que tú tienes por nosotros. Todo esto te lo pido, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitos. Hoy me ha tocado exponer de 1 Corintios, capítulo 1 al 20, que en la Reina Valera lleva por título El hablar en lenguas. Como introducción, eh, como introducción lo voy a leer. Pablo se centra en el uso de los dones en la iglesia. Él enfatiza la importancia de la edificación en la iglesia y cómo los dones deben. Pablo aborda específicamente el don de lenguas y el don de profecía, señalando que la profecía es preferible porque edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Este capítulo es creyentes a buscar lo que edifica a la iglesia en Amén, hermanos. Capítulo 14. Ya. Verso 1. La palabra de Dios dice así: seguid el amor sobre todo. En este versículo promueve un equilibrio entre el amor y los dones espirituales. El amor asegura que el uso de estos dones no sea egoísta, sino que esté orientado al crecimiento de la iglesia.
La énfasis en la profecía sugiere que hablar la verdad de Dios es vital para el crecimiento y la salud de la Iglesia. El amor es el mayor mandamiento que refleja la naturaleza de Dios. La profecía se destaca como especialmente importante. La profecía no se trata solo de predecir el futuro, implica transmitir ensalzar con fervor los dones espirituales. Se anima a los creyentes a participar activamente en la vida de la Iglesia, utilizando sus dones para servir a los demás y glorificar a Dios. Nos vamos al siguiente verso, que es el verso 2. La palabra del Señor dice así: el que habla en lengua, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En esta parte nos dice: hablar en lenguas es un don, donde el Espíritu ora a través de nosotros. Es un don de edificación personal. El problema es cuando no hay quien lo interprete. Si nadie entiende, no edifica a la Iglesia. Verso 4 al 3. La palabra de Dios dice así: pero para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Amén. Don de lenguas, ¿no? Es una experiencia personal, es una forma de oración o alabanza que conecta directamente con Dios. Si bien puede ser una experiencia poderosa, su beneficio principal es personal. Mientras el don de profecía nos ayuda a la Iglesia, implica hablar la verdad y la guía de Dios, proporcionando a menudo discernimiento, aliento y corrección que pueden elevar y unificar al cuerpo de la Iglesia. Verso 5. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizaréis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. En ahí nos dice, ¿no? La profecía consistía en exponer la palabra de Dios. El que profetizaba, enseñaba. Tenía más importancia la reunión de estudio bíblico. Si un hermano tiene el don de lenguas, deberíamos de pedir también un intérprete para poder comprender lo que está diciendo. Pablo valora las lenguas para la vida personal, pero en las reuniones públicas el don de profecía es más útil porque todos lo pueden entender y todos pueden saber lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo en el verso 5. Del verso 6 al 9.
6 al 9. La palabra de Dios dice así. Dice así: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. En esta parte, Pablo está diciendo con ejemplos. Aún un instrumento construido en un material que no tiene vida debe emitir sonido que estén debidamente diferenciados para transmitir un significado a los que escuchen. La trompeta, por ejemplo, era utilizada para alertar a las tropas para la batalla. En el día de hoy debemos tener una presentación clara del evangelio. En este verso usa 3 ejemplos de la vida diaria, ¿no? Un músico, una trompeta de guerra y una flauta. Si no tocan notas claras, nadie entendería la melodía. Lo mismo pasa si hablas en lenguas sin traducir, es ruido. En esta parte, Pablo, con esos ejemplos, ¿no?, de los músicos, nos está diciendo si el trompetista no tocara bien la trompeta para llamar a la guerra, nadie iría, ninguno de los soldados o de las tropas iría al este, a la batalla. Pero si tiene sonido, si saca un buen sonido, entonces sí van a poder entender y sí van a poder ir, ¿no? Y también lo mismo con la flauta. No sé si lo han intentado tocar la flauta, pero yo una vez lo he intentado y para mí era difícil sacar el sonido, la melodía. Era difícil, no podía cómo sacar el sonido, la melodía. Pero cuando vas practicando, entonces sacas las melodías y puedes hacer una canción, ¿no? Y a eso se refería Pablo, que si bien tenemos el don de lenguas, también deberíamos de pedir, ¿no?, el don de interpretarlas. Porque si no, solamente va a ser ruido y no vamos a poder entender lo que está diciendo el hermano, o tal vez si está profetizando o diciendo algo para nosotros. En eso se refería más al 11. La palabra de Dios dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Hay muchos idiomas en el mundo, sin vanas que no hablan el mismo lenguaje. Si alguien hablaba en un idioma que nadie en la iglesia podía entender,
¿Cómo podía esa actitud contribuir al desarrollo espiritual de los miembros de la congregación? Nos hacemos esta pregunta. ¿Se edifica espiritualmente a la iglesia? ¿Contribuye al crecimiento espiritual de los creyentes? Todos los idiomas tienen sentido para alguien, para una persona, ¿no? Si yo te hablara en aymara, quechua o en inglés, etcétera, no sé, chino mandarín, y tú no sabes, para mí tiene sentido, pero para ti sería un extranjero. Como un ejemplo, si un chinito viniera a la iglesia y nos habla en chino mandarín, ¿cómo sabríamos, no, nosotros interpretarlo? Nadie de nosotros creo que habla chino mandarín. A lo mucho que yo sé solamente es una frase que es de ni hao, hola o cómo estás, nada más. Pero si la otra persona nos va a empezar a hablar o tal vez predicar, como no le entendemos, para nosotros es un extranjero. Y como nosotros le vamos a tratar de hablar, para él también somos un extranjero, porque no va a poder entender nuestra palabra o nuestro idioma, a menos que se meta a cursos, ¿no?, para hablar nuestro idioma. En eso se refería Pablo. No le entendemos. ¿Cómo nos va a edificar a nosotros? ¿Cómo nos va a hacer crecer espiritualmente? No va a haber una diferencia abismal entre idiomas, ¿no ve? Eso es lo que se refería Pablo. Verso 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Amén. La enseñanza de Pablo aquí está arraigada en el principio del amor y el servicio, alentar a los corintios a sobresalir en los dones que edifican a la iglesia. Subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo entre los creyentes. Esta perspectiva se alinea con la enseñanza cristiana más amplia de que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para fortalecer el cuerpo de Cristo. El llamado a priorizar los dones que edifican la iglesia sirve como un recordatorio de que el objetivo final de los dones espirituales es reflejar el amor y el propósito de Cristo. Anima a los creyentes a ser conscientes de cómo sus dones pueden contribuir al crecimiento y la salud de la iglesia. En esta parte, ¿no?, los corintios anhelaban, ¿no? En Corintios tenían muchos dones, como en la anterior, ¿no?, estudios bíblicos que hemos tenido, tenían dones, pero a ellos más les interesaba el don de lenguas. Ellos pensaban que estaban a otro nivel cuando hablabas el don de lenguas. Entonces, por eso decía Pablo, si también quieren, ¿no?, también anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Porque había unos de los corintios, algunos se hacían, me parece, que hablaban en lenguas, pero había otras personas que sí hablaban en lenguas, ¿no?, otras más o menos que imitaban hablar. En eso es lo que se refería también Pablo. Siguiente versículo 13 al 15.
en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esas son las preguntas que se hacía Pablo. Pablo enfatiza que estos dones deben de ser beneficiosos para toda la iglesia. Cuando alguien habla en una lengua desconocida, puede ser una experiencia personal poderosa, ¿no? para el cristiano, pero sin interpretación no beneficia a la congregación. Pablo aconseja que aquellos que tienen el don de lenguas también deben orar por el don de la interpretación. Esto asegura que el mensaje sea claro y comprensible para todos. En esta parte no tengo un ejemplo, no sé si será ejemplo, pero en una ocasión yo he escuchado a una persona hablar en lenguas. La verdad no le he entendido nada. No entendía nada, pero había otros hermanos que decían amén, 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 así. Y yo, ¿pero qué está diciendo? No le entiendo, porque no sabía si era hebreo o tal vez alemán o ruso, porque no, pues ni idea de cómo hablarán, ¿no? ese idioma, ni siquiera sé sus sonidos. No, pues entonces yo no lo he entendido. Yo pensaba, ¿estará hablando en lenguas? Para mí era dudoso. Pero para la otra persona estaba teniendo su comunión con Dios, ¿no? Pero yo ya más o menos excluida de ese lugar, porque no entendía. Entonces, a eso se refiere Pablo, ¿no? Cuando dice que es un don, el don de lenguas, es directamente hablar, es tu personal, es tu comunión con Dios, tú y el Señor, nadie más, ahí los dositos, ¿no? Tú le puedes exaltar, ¿no?, al Señor, tal vez le estás cantando, o tal vez le estás adorando, o tal vez le estás contando, ¿no?, que dice Pablo, estarmiento, así, ¿no? Porque por más que tú tengas el don de lenguas, hay momentos que tú ni siquiera tú mismo puedes saber lo que estás diciendo a Dios. Eso es lo que decía Pablo, ni él mismo se daba de cuenta de que le estoy adorando, o estoy hablando, o estoy cantándole himnos, salmos, ¿no? En esa partecita, ¿no? Porque solo Dios nos da el don de lenguas. Amén. Tal vez al otro versículo, verso 16 al 17. Bien, la palabra de Dios dice así: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. En esta parte, ¿no?, hermanos, Pablo argumenta: si tú haces una oración en lenguas, la persona que está a tu lado se queda excluida, no puede unirse a tu oración ni respaldar, porque no tiene ni idea de lo que hablas con Dios. No puede decir amén fácilmente,
¿no? Y su significado de amén es así es o estoy de acuerdo, ¿ve? En esa parte se refiere así. También nos dice Pablo que no debemos de decir a cualquiera palabra amén, sino que seamos sabios o entender la palabra. Al hablar en una lengua extraña, uno podría estar realmente dando gracias a Dios, pero los demás no serían edificados si no saben lo que se está diciendo. En esta parte, la palabra amén no solo tenemos que decirlo, digamos que, no sé, una persona dice, ¿no? En la iglesia nos dice, el diablo está aquí, así. En la iglesia, el diablo está aquí, en otro idioma. Y nosotros vamos a decir, ignorando, ¿no? Que no está hablando en nuestro idioma, decimos, amén, así. No es fácil decir, facilito decir, amén, amén, ¿no? En la antigüedad, ¿no? En los tiempos de Pablo, sí lo decían amén. En Corinto decían amén a casi todo lo que decían, ¿no? Pero Pablo nos dice, no digan así nomás por así, amén. Hay lugares en donde sí vamos a poder decir la palabra amén, que lo vamos a confirmar, así es, Señor, nos vas a dar muchos dones, vas a derramar en nuestra iglesia, amén. En ese caso sí, ¿no ven? Porque sí lo necesitamos para edificarnos y para crecer aún más. Esa es la parte en donde decía Pablo, sean más maduros, crezcamos, leamos la palabra, estudiemos la palabra y tratemos de interpretar y poder decir así con esa convicción, ¿no? De decir, está diciendo esta palabra así, amén. Así. Eso es lo que nos dice Pablo. Verso 18 al 19. La palabra de Dios dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿No? Pablo, como misionero a otros pueblos, había hablado prácticamente muchos idiomas, ¿no? Diferentes. Cuando estaba en un territorio de misión, él les hablaba en su propio idioma, lo cual tenía sentido para ellos porque le entendían cuando él estaba en la iglesia. Ante creyentes que hablaban su mismo idioma, se dirigía a ellos en ese idioma para que todos le pudieran entender. Pablo dice que aunque podía hablar en lenguas extranjeras más que los corintios, prefiere hablar 5 palabras en su entendimiento, es decir, con el fin de ser entendible, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. En la iglesia, ¿no? Es decir, en la asamblea, para enseñar también a otros que enseñen oralmente. En esta parte era, wow, como Pablo, ¿no? Nos dice, prefiero hablar 5 palabras, irme al tema central, decirles tanto ya es, y ya que estar tratando de explicar en 10,000 palabras en otros idiomas que ustedes puedan entender así. Hay momentos en que debemos de ser claros y directos, ¿no? En esa parte Pablo nos dice, no redundemos mucho en la palabra,
sino es que nos vayamos también directo al punto. Hay ratos tratamos, ¿no?, de adornar algunos versículos, ¿no?, que no entendemos, tratamos de adornarlo, de decir muchas cosas, ¿no? Pero Pablo también nos dice que si estudiamos, vamos a poder explicar a nuestros hermanos en la fe, tal vez en 5 palabras o tal vez 10 palabras. ¿Alguna vez han asistido a una reunión de zona o del este, ¿no? Digamos asistido, ¿no?, a alguna reunión en la sociedad. Muchas veces redundan tanto en un solo punto que después por eso se van, ¿no? Muchas veces se aburren y dicen, sí, ya, siguiente, y todo lo aprueban. Todo dicen, ya, sí, ya, aprobado, sí, aprobado. ¿No ve? Entonces, hay ratos, no debemos tampoco de cansar a nuestros hermanos en la fe cuando tratamos de explicar, ¿no? Pero si es necesario, entonces sí, yo pienso, ¿no?, desde ese punto. Eso es lo que también Pablo trata de decirnos. Verso 20. La palabra de Dios dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Amén. En este lugar, Pablo ahora exhorta a los de Corintios contra la inmadurez en sus pensamientos. Los corintios estaban emocionados con los dones, especialmente con el don de lenguas. Entonces Pablo les dice que dejen de pensar como niños que se impresionan con cualquier cosa como brillantes, ruidosas y novedosas para ellos, para los niños, ¿no? Pablo nos dice que Dios quiere que en eso seamos como niños, sin rencor, sin maldad, sin tramar venganzas, ser inocentes de corazón. Eso es lo que Pablo nos indica, que seamos maduros, que crezcamos, que tengamos un pensamiento maduro, de adulto, ¿no? Y para tratar también a nuestros hermanos, también ser también como un niño, ¿no?, inocente, para poder también hablar y predicar, o tal vez también tratar de entender, hacer preguntas. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en esta parte. Y muchas gracias, muchas bendiciones, hermanitos. Bendiciones, hermanos. Amén, gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Un tema que pocas veces se toca, ¿verdad? O, como dicen, ¿no?, algunos, no, 1 Corintios 14, no, por favor, dicen. Pero es necesario, mis hermanos, aprender y entender, mis hermanos, por qué, mis hermanos, es necesario las lenguas. ¿Para qué son las lenguas? ¿Qué eran o qué son las lenguas, mis hermanos, no? Y todo eso, mis hermanos, Pablo lo ha explicado, amén. Y todo eso, mis hermanos, en la iglesia tiene un orden, amén. En la iglesia de Corinto, y no se aleja mucho de nuestra realidad, ¿no? Porque yo he visto iglesias donde gana ganita, ¿no? Ya hablan lenguas, ya llaman, y pensamos que el que habla en lenguas es más espiritual que el otro, ¿no? ¿Y qué hacen, mis hermanos? Algunas iglesias tristemente hacen, tú no hablas en lenguas, todavía ni siquiera debes ser cristiano. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, mis hermanos, un desorden total. Amén. Tengamos cuidado con esta situación. Hoy en día se ha agravado esto porque hasta en la iglesia de Corinto
Nunca Pablo ha dicho, no, ustedes están enseñándoles a otros a orar en lenguas. Hoy en día, mis hermanos, hay iglesias que tristemente enseñan eso, ¿verdad? Ya, vamos al curso para hablar en lenguas. Ucha, y es bien triste eso, mis hermanos, ¿no? Se ponen un bolígrafo y, a ver, una palabra, ya has hablado en lenguas, así tienen que hablar, o sea, es bien doloroso escuchar eso, mis hermanos. La Biblia nunca nos enseña eso, nunca nos ha mostrado eso, mis hermanos, amén. El verso 2 algo bien interesante que dice, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios. Uy. Cuando tú hablas en lenguas, mi hermano, amén. Ojo, algunos dirán, ah, el pastor no está prohibiendo, no. Hablar en lenguas tampoco está prohibido, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver el hermano o la hermana que exponga. No está prohibido, ¿ya? Porque algunos se van al extremo y decir, ah, nos cortamos, nosotros somos sensacionistas, no, ¿qué es eso de lenguas? No. El que habla en lenguas no habla a los hombres, mis hermanos. ¿A quién habla? A Dios. Pues nadie le entiende, dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Mis hermanos, cuando uno está hablando en lenguas, está hablando con Dios. Amén. Y muchas veces no lo entendemos como el hermano lo ha explicado. Pero el Espíritu hace que esa persona que está hablando en lenguas entienda. Amén. Sería loco de decir, no, has hablado en lengua, hermano. Yo, ¿no ve? Pero, ¿qué has dicho, hermano? No, no sé, ni siquiera sabía. ¿No ve? No, algo está mal ahí, ¿no? El Espíritu, mis hermanos, te guía y sabes, mi hermano, lo que estás hablando en lenguas. ¿Amén? Muchas veces, mis hermanos, esto pasa, y esto lo que estaba pasando en Corintios, era el desorden que estaban manejando, ¿no? Hablaban en lenguas y nadie entendía nada. Hablaba el otro, nadie entendía, el otro, nadie entendía. Por eso Pablo dice, si alguien habla en lenguas, que haya alguien que interprete las lenguas. Amén. Tiene que haber alguien que interprete, mis hermanos. Amén. Que decir, el hermano está hablando algo y decir, el hermano está diciendo esto y esto. Lo está interpretando, mis hermanos. Sea el lenguaje que sea, mis hermanos. Amén. No puede decir, el intérprete, no sé, no entiendo qué estará hablando. No, mis hermanos. Por eso hay esos dones tan especiales, mis hermanos, que Dios, bueno, el Espíritu Santo nos ha repartido a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como iglesia, mis hermanos, también hay, ¿no?, el otro extremo, ¿no? Es decir, en las iglesias que hacen, no, prohibido hablar en lenguas. No, mis hermanos, amén. Tú puedes hablar en lenguas. En la iglesia está permitido hablar en lenguas, solo que ese hablar en lenguas sea con Dios. Amén. Sea con Dios. Porque si no, va a ser como los instrumentos, ¿no ve? Pablo ponía el ejemplo de los instrumentos. Todo va a ser un desorden, no vas a entender, va a ser ruido nada más. Va a ser para, ¿no ve? Ucha, yo hablo, el hermano habla en lenguas, mucho no más espiritual que yo, ¿no ve? Entonces, solo va a ser para qué? Para elevar ese orgullo espiritual, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, no. Si hay alguien que tiene el don de interpretar lenguas, amén, puede hablarlo en público, ¿verdad? Es decir, ya el hermano está hablando esto está diciendo hermanos, no, no, como el hermano daba un ejemplo bien interesante, ¿no? Por ahí estaba hablando, no, Satanás está en la iglesia, ¿verdad? Y tú digas, amén, qué bien, gloria al Señor. No, no está bien eso, ¿no? Para eso está el intérprete, ¿no? Para que te digan lo que está diciendo el hermano, lo que está diciendo la hermana. Amén. Algo bien interesante que nos dice, mis hermanos, en el verso 1, amén, que es, seguid el amor, amén. Otra vez va a recalcar eso Pablo. Mis hermanos, si a ti Dios te ha dado el don de lenguas, gloria al Señor, amén. Si a alguien le ha dado el don de profecías, gloria al Señor. Porque hay hermanos que tienen el don de profecía, ¿verdad? Tienen, mis hermanos, sorprendentemente. Tú nunca les estás contando nada, no saben, a Dios les ha dado, les ha revelado, les ha dicho algo que solo a Él, mis hermanos, le ha dado a conocer para que les diga a las otras personas, ¿verdad? Mis hermanos, pero todo sea siempre en el amor. Sigan en el amor, sin menospreciar al que hace milagros, sin menospreciar al que habla en lenguas, sin menospreciar al que interpreta las lenguas. Todo sea en amor. Procuren los dones, dice, espirituales. ¿Qué es procurar? Busquen, ¿no? Busquen, ¿no? Puede haber cámara, pues les puede hacer, ¿no? Busquen, mis hermanos, los dones. ¿Amén? No se queden ahí en la banca, ¿no? Ahí como rocas, como piedras. ¿Qué tendré? No, busca, mi hermano. Dile, Señor, tú me has dado dones.
Señor, muéstrame, quiero utilizar sus dones. ¿Qué más dice? Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Verdad? Mis hermanos, la profecía es muy importante en las iglesias. ¿Saben por qué? Vamos a ver un poquito más adelante eso, pero el profeta te va a hacer, mis hermanos, corregir el camino que tal vez estás tomando mal, o la iglesia está tomando mal. Pero obviamente tiene que ser profecía del Señor, ¿verdad? No dar cualquier cosa y inventarse algo que no está en la Biblia, mis hermanos. Por eso dice el verso 20, ¿verdad? Hermanos, dice, no seáis, dice, niños en el modo de pensar. ¿eh? Analicen, piensen, ¿verdad? Escuchen lo que los hermanos están diciendo bien detalladamente. Si es una profecía, entiéndanlo. Ah, esto es del Señor. No, no, esto nada que ver, esto se está inventando, ¿no ven? No dice eso en la Biblia, ¿no ven? Entonces, mis hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, ¿verdad? Que nos admiramos rápidamente, no, analicemos. Dice, dice, sed niños, dice, en la malicia, dice, pero, dice, maduros, dice, en el modo de pensar. Cuando tú escuchas profecía, cuando tú escuchas, mi hermano, lenguas, sé sabio, sé maduro. Amén. Porque muchas veces, hoy en día, hablan en lenguas, pero es una copia de otro pastor que ha hablado en lenguas, ¿no ve? O de otro hermano que ha hablado en lenguas. Y le copian, ¿no ve? Escuchan, les repiten, ¿no ve? Y le dicen, digamos, no sé una palabra, anda, la vaya aquí a Maya, ¿no? No sé, aquí a Maya, les repiten, ay, así voy a orar aquí a Maya, no sé. Pero ya no es, mis hermanos, algo que viene de parte del Señor. Recuerden que las lenguas son diferentes, mis hermanos. Al pastor tal vez le ha dado esas lenguas, a ti son otras lenguas, hermano. Tal vez, yo he visto, no solamente en esas lenguas espirituales, también hay lenguas, mis hermanos, humanas, amén. Y eso yo lo he visto, yo lo he vivido, ¿no? Había un pastor que ha venido de Brasil, no sabía Aymara, mis hermanos. ¿Saben qué ha hecho el pastor? De la nada ha predicado en Aymara. Ucha, ¿no? Todos nos hemos sorprendido y hemos dicho, wow, el pastor tiene el don de lenguas, amén. Porque ha hablado en Aymara, mis hermanos. Hasta él se ha sorprendido, ¿verdad? Y decía, Señor, y empezaba a llorar. Dice, uy, no, estoy hablando en Aymara, ¿no? Ha empezado, pucha, no, era tremendo porque las hermanas de Aymara le han empezado a entender, ¿no? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo obra de distinta manera, no hay una regla, ¿verdad? No hay decir, oh, no, en portugués siempre tienes que hablar, no, o en Aymara, no, en chino, o en lenguas espirituales, no, mis hermanos. El Espíritu Santo te da de acuerdo a donde vayas. ¿Qué tal si Dios te manda de misión a, no sé, a Rusia? ¿Cómo vas a hablar a Rusia? ¿No ves? De la nada aparece. Te encuentras tal vez no aquí, no sé, en el mundial. Hay muchas personas que están encontrando con distintos países, ¿verdad? Y sus lenguas, ucha, no. Es terrible, mis hermanos, entenderles, ¿no ve? Un iraquí con un español, ¿no? O sea, con un portugués, con un, no sé, de África, ¿no? No sé, mis hermanos. Hartas lenguas, ¿verdad? Que, ¿cómo se estarán entendiendo, mis hermanos? ¿Verdad? Pero tal vez con señas, no lo sé, mis hermanos. Pero en la iglesia, mis hermanos, amén, tiene que haber alguien que interprete todo eso. Amén. Si alguien tuviera algo más que acotar o alguna pregunta, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Quería acotar sobre las lenguas, ¿no? Hemos visto que la palabra dice que es cuando uno habla en lenguas se edifica a uno mismo, ¿no? Y las lenguas que el Señor nos ha dado son bíblicos, hermanos. Yo también esto no entendía, ¿no? Pero hablar en lenguas, claro, en la oración personal, digamos, siempre va a edificarte, ¿no?
Y a veces los que tenemos, o los que nos ha dado el Señor don de lenguas, a veces no lo ejercemos, ¿no? Como deberíamos. Eso, ¿no? Puedo decir eso. Y otra cosa también, hermano, me he notado aquí que las lenguas son, dice, por señal a los incrédulos, ¿no? Las lenguas son señal a los incrédulos. Como hemos visto la historia, ¿no? de los apóstoles, cuando han empezado a hablar en lenguas, y los que le oían se asombraban, ¿no? Porque les oían que hablaban en sus idiomas. Entonces ahí podemos entender que son señal para los incrédulos, ¿no? Para que crean ellos de cómo habla mi idioma, ¿no ve? Eso va a decir un incrédulo. Y también nos dice que también cuando hablamos lenguas que no son, según la Biblia hay lenguas angelicales y hay lenguas naturales, digamos, ¿no? Y yo aquí creo que dice, ¿no? Cuando las lenguas son un idioma que no entendemos, el incrédulo dirá, están locos ahí adentro, digamos, ¿no? Cuando entran a una iglesia, digamos, y todos están hablando en lenguas, la gente se va a asustar, ¿no? No sé si ustedes algún testimonio pueden decir que tal vez el hablar en lenguas les incomoda, les dice, al inicio, ¿no? Al inicio, cuando uno llega a la iglesia dice, como mi mamá una vez decía, ¿por qué tiemblan? Decía, ¿no? ¿Por qué tiemblan así? Decía. ¿Y por qué gritan así? Decía. Entonces se incomodan a veces, ¿no? ¿Por qué grita? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué salta así? ¿No ve? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí no me ha pasado eso, ¿no? Un rechazo, digamos, esas cosas. A mí no me ha pasado tanto. O sea, de hablar, digamos, o criticar, digamos, ¿no? Sino que los que hemos tenido experiencias espirituales, digamos, entendemos algunas cosas, ¿no? Y el temblar, por ejemplo, a veces, no sé, son manifestaciones que al cuerpo le pasan, digamos, ¿no? A mí no me pasó, pero sí te llena, ¿no? De una especie de... Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con las lenguas también a veces se manifiesta eso cuando hay llenura, hermanos, ¿no? Se manifiesta eso también, cuando uno está lleno del Señor. Entonces, la profecía, por ejemplo, nos dice que son señal a los creyentes y también al incrédulo, ¿no? Eso me ha notado yo. Cuando uno profetiza, sea cristiano, empieza a hablarles cosas secretas de su vida, digamos, ¿no? Y el cristiano se asombra y cree, digamos. Pero también el incrédulo, ¿no? Cuando la profecía es para un incrédulo, le empiezas a hablar cosas secretas, digamos, ¿no? Y también el incrédulo cree en Dios, ¿no? Entonces la profecía va para ambos. Y otra cosa más, ¿no? Dice, si yo hablo lenguas, ¿de qué me aprovechará? Pablo dice, ¿no? Si más bien debería yo de hablarles con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina, ¿no? 4 cosas importantes también que hay que remarcar ahí. Y esto a mí también una vez lo leía y me parece muy importante, ¿no? A veces cuando hablamos en la iglesia podemos hablar con revelación, dice la palabra, ¿no? Cuando el Señor nos revela algo. Conciencia es el conocimiento que el Señor nos da de algo, ¿no? La profecía que ya ahorita hemos visto, y doctrina también, ¿no? Doctrina es también muy importante. A veces unos no quieren tocar la parte doctrinal porque no hay que tocar, digamos, dicen, ¿no? Porque están aquí de varias denominaciones, digamos, ¿no? Pero aquí la palabra dice que hay que hablar con doctrina, ¿no? Hay que enseñar. Eso sería, pastor. Amén, gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Amén. Alguien que tal vez
puede acotar los que están conectados o tal vez una pregunta, si no, a los que están conectados en Meet. ¿Nadie? Amén, hermanos. A ver, una pregunta para los que están conectados, para la hermana Zenobia, para todos, para los que estamos aquí también. El versículo 19 de 1 Corintios 14 que estamos leyendo, ¿qué nos está indicando? ¿Una alegoría tal vez? ¿Un consejo? ¿O tal vez es una exageración? ¿Qué nos está indicando, hermanos? A ver, ¿qué dice el versículo 19 para entender? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿A qué se estará refiriendo? Tal vez es un sarcasmo de Pablo. Amén. A ver, quizá alguien desea participar en esta pregunta. Bien, alguien, hermana Zenobia, tal vez. Sean valientes, hermanos. Amén, a ver, quizá. Vamos. Amén. Bien, si lo han leído por ahí, no sé a qué se referirá, ¿verdad? En este episodio del versículo 19, mis hermanos, Pablo está utilizando una exageración. Amén, está haciendo una exageración que, bueno, se le puede decir es una hipérbole dentro de la gramática que maneja la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué dirá exageración? Porque nuestra hermana lo ha dicho, ¿verdad? Dice, prefiero, ¿verdad?, hablar 5 palabras. ¿A qué se refiere? Es preferible hablar con nuestras propias palabras, explicar, ser sinceros, ¿verdad? Tal cual, a adornar las palabras o el mensaje y no se puede entender nada. Amén. O en todo caso, a veces le damos tantas vueltas o le adornamos tanto a las palabras o al mensaje que luego termina sin entenderse o en un mal entendido. Amén. Mi hermana Zenobia ponía el ejemplo, ¿verdad?, de las reuniones. Entonces, es bonito ese versículo 19. Amén. Y es cierto, a veces es preferible decir sinceramente, ¿verdad? Esto es de esta forma, así, y terminar, ¿verdad? Para que no entremos en otros problemas y decir, ¿qué me haya querido decir la hermana, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa con las lenguas. Amén. En este episodio está hablando de las lenguas, entonces lo mismo sucede, mis hermanos. Amén. Entonces, que el Señor nos dé discernimiento, ¿verdad? Que quizá la iglesia de Pablo buscaba, la iglesia de Corintio buscaba lo que es las lenguas, buscaba mucho, ¿verdad? Nosotros busquemos las lenguas, pero también busquemos la interpretación de las lenguas, ¿verdad? Busquemos eso, ¿verdad? Busquemos para entender algo, bueno, el Señor nos va a dar, en su momento nos va a ir dando algo que, igual en las experiencias que he tenido con el Señor, alguna vez sí había entendido, ¿verdad?, de hermanas, de hermanos, sus lenguas y decía, oh Señor, gracias porque estoy entendiendo algo que nunca había pensado entender. Amén. Entonces, mis hermanos, es bien interesante escuchar a un hermano hablar en lenguas y tú abres tus ojos y dices, wow, ¿verdad? Qué interesante lo que está hablando con el Señor. Amén. Y otro también que Pablo decía, ¿verdad? Eso está en qué versículo decía. No, la hermana también nos decía, ¿verdad? No digamos a todo amén. ¿Verdad? El pastor también lo reiteraba. Y cierto, ¿verdad? Escuchemos, entendamos y digamos amén. Amén, mis hermanos. Entonces, esa sería, mis hermanos, una preguntita y a la misma vez un pequeño aporte. Gloria al Señor, mis hermanos. Amén. A ver, ¿quién está conectado? A ver, el anterior le hemos dado a nuestra hermana Mari. A ver, vamos a dar lugar. Aquí me aparezca primero en la pantalla. Hermano Franz. Hermano Franz.
¿Estás ahí, hermano Franz? Sí, pastor, sí. Amén. ¿Tuvieras tal vez alguna pregunta o algo que acotar, mi hermano? A ver, tal vez acotar, pastor. Amén. Creo que hablar en lenguas es algo importante, sin embargo, hoy en día se ha visto que se está utilizando más como una especie de marketing, ¿no? Lo que podemos ver en las redes sociales. Y bueno, pidamos al Señor discernimiento, sabiduría. No hay nada más lindo que ser claro, ¿no? Como decía la hermana, como decía la palabra también. Es mejor decir las cosas claras y no complicarnos, ¿no? El Señor creo que siempre va a hablar claro, siempre va a hablar con su palabra. Y creo que se le da un poco demasiada importancia a las lenguas cuando mejor es ser preciso, claro, con el idioma que entendemos. Me parece más práctico eso, ¿no? Y el Señor siempre es directo con nosotros, práctico. Eso sería mi aporte, pastor. Amén, gloria al Señor. Amén, mis hermanos, con eso concluimos este tiempo de enseñanza. Amén. Vamos a terminar con una oración ahí donde están. ¿Alguien más? Tal vez, hermana Evelyn. Nada, amén. Entonces vamos a terminar con una oración. ¿O algo tenía? Sí, pastor. Amén, hermana Evelyn. Amén. Solo quería dejar esta parte que... Pastor, ¿se me escucha? Amén. Te escucho, hermana. Te escuchamos, hermana. No, solo decía que yo me quedo con esto, digamos, que en un principio, que en el primer versículo dice, deseen, perdón, que la meta primordial sea el amor, ¿no? Que eso es lo que debía primar, digamos, ese deseo, tener el amor aquí, ¿no? Entonces, más que hablar en lenguas, digamos, porque dice también, dice, no pidan, dice, ¿no? Pero él dice también, les encarga que tiene que ser para edificar, ¿no? Sobre todo eso y eso, pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y es verdad, mis hermanos, sigamos en el amor. Amén. Porque las lenguas pasarán, los dones van a pasar, pero el amor va a permanecer, mis hermanos. Amén. Ahí donde están, mis hermanos, inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo de enseñanza, Señor, de poder, Padre Santo, escudriñar tu palabra. Tal vez, Señor, hay textos que tal vez nunca lo he leído, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, donde puedo volverlo a revisar, Señor. Padre Santo, tu Espíritu Santo me dice, Señor, cómo tiene que ser, Padre Santo, en la iglesia las lenguas, Señor. Dios Todopoderoso, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús, te entregamos este tiempo, Padre. Ayúdanos a ser maduros, Señor Jesús. Padre Santo, no nos olvidemos, Padre Santo, que tu palabra también nos dice que el amor también está ahí, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, Señor, tú, Señor Jesús, nos das el entendimiento, Señor, para entender, para comprender, Señor Jesús. En el nombre de ti, Padre Santo, terminamos este tiempo, Señor. Ayuda, Padre Santo, a todos los hermanos, Señor, que nos escuchan, Padre. Guíalos también, Señor, que tal vez van a escuchar en la semana, Señor Jesús. Ay, guárdalos, cuídalos, Padre Santo, protégelos, Señor. En el nombre de ti, Señor Jesús, terminamos, Padre Santo, este tiempo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones.